Estamos viviendo una época muy particular, muy especial. Es muy bella y al mismo tiempo muy difícil, muy complicada, pero es posible también emerger de esta situación, surgir de esta situación en una forma nueva, ¿no? Renovada. Es como yo lo percibo como en la época primigenia, los primeros tiempos, ¿no? En los cuales existían algunos grupos pequeños que habitaban en los bosques, en diferentes sitios, y que de pronto se presentan unos cambios muy fuertes, unos cambios demasiado fuertes en el medio, en la naturaleza, ¿no? Y se ven abocados estos grupos a morir o a renacer, a crear un nuevo modo de vida diferente, ¿no? Eso, según las tradiciones bioantropológicas, fue lo que sucedió como en la condición genealógica de los humanos. Y actualmente hay una situación similar, ¿no? Ellos estaban en un momento en que o propiciaban una transformación total de su existencia o podían morir, acabarse definitivamente, ¿sí? Y en ese momento es necesario entonces propiciar una transformación radical de lo que se consideraba era lo normal en la vida, ¿sí? Y esa transformación radical es lo que se podría llamar como una revolución, ¿sí? De propiciar un nuevo cuerpo. Y un nuevo cuerpo es también un nuevo espíritu y una concepción de todo radicalmente diferente. Es como al mismo tiempo hacer un forzamiento, forzar el cuerpo y el espíritu a que se transforme todo. Hay una organicidad, está organizado el cuerpo de un modo específico, ¿no? Pero de pronto para poder construir algo nuevo es necesario desorganizar todo el cuerpo, la concepción de las cosas y todo lo que existe, ¿no? Y es esa justamente la condición de verse en la urgente necesidad de crear un nuevo cuerpo, que es pasar por el cuerpo sin órganos, justamente, ¿no? Atravesar un umbral en el que una mano, por ejemplo, que no tenía la oposición del pulgar con el índice y con los otros, ¿no? Que está el otro acá, ¿no? Es necesario desorganizar la mano y poder que se mueva para poder oponer y poder transformar cosas, ¿no? Lo mismo con la vista, ¿no? Una vista que está limitada a una condición particular con respecto a un espacio pequeño, es la necesidad de forzar el ojo para que pueda apreciarse hacia el infinito. Y así con muchas cosas del cuerpo, pero al mismo tiempo, al desorganizar el cuerpo, se produce una transformación, una desorganicidad del espíritu y de la mente. Es un momento de crisis ecológica muy fuerte, en que los bosques se han reducido, hay grandes praderas, ¿no? Y para esto es necesario adaptarse a esa nueva condición de vivir en las praderas, ¿no? Y se necesita también nuevos alimentos para que el cerebro crea nuevas posibilidades y se activen nuevas posibilidades en el cerebro,
¿no? Y en ese momento justamente es en el que se empieza a encontrar la posibilidad de utilizar plantas enteógenas que den una condición diferente para activar también esas posibilidades corporales, cerebrales y espirituales, ¿no? Yo percibo que estamos en una situación similar. Hay una situación en esta época muy similar a esa situación que ocurrió cuando surgió lo que se puede llamar como los humanos, ¿m? En que hubo como empezó un distanciamiento muy poco a poco, ¿no? Empezó a producirse un distanciamiento de las relaciones con lo natural, ¿m? Al punto que llegamos hoy a la situación en que estamos, ¿m? Muy similar, ¿m? Pero mucho más grande. 7.000 millones de seres humanos en una tierra casi que destruida, ¿no? Bosques enteros que han desaparecido, la Amazonia cada vez más reducida, las aguas en una condición de agotamiento y de contaminación. Dado que somos 7.000 millones de seres humanos que construimos un modo de vida, un modo de pensar, un modo de sentir, que el resultado ha sido la destrucción total, ¿no? Bosques, las aguas, en general todo el medio natural, pero además las relaciones entre las gentes, y al mismo tiempo es una destrucción de la vida misma del ser humano, porque si observamos la cantidad de enfermedades que han surgido en esta época, ¿no? Que incluso ni siquiera tienen nombre a nivel científico. Hay una cantidad de enfermedades en que llega un paciente y los médicos empiezan a experimentar una cosa y otra, un medicamento y otro, porque ni siquiera saben cuál es la enfermedad que tiene la persona, y normalmente muere como un conejillo de laboratorio en que están probando un medicamento u otro, ¿no? Entonces estamos ante una crisis mucho más radical, similar, pero mucho más fuerte que esa situación. Y ante esta perspectiva es necesario volver a generar una situación totalmente novedosa. El paradigma humano no sirve para nada. Se puede decir que en una forma bastante fuerte, podríamos decir que, como lo mencionó hace unos 2 siglos, un poco menos de un siglo, un filósofo, dijo: deberíamos sentir vergüenza de ser humanos, realmente, ¿no? Porque lo que hemos producido es un desastre total, ¿no? Habiendo abandonado todo, y entonces se requiere encontrar una involución, justamente, ¿no? Y esa involución significa olvidar ya definitivamente el paradigma humano, ¿m? Reconstruir un cuerpo, reconstruir un espíritu, pero no con los parámetros que ya conocemos, sino que es necesario algo que no conocemos, construir algo radicalmente nuevo, a nivel de las relaciones entre las personas, a nivel de las relaciones entre los grupos sociales, ¿no? A nivel de las relaciones con el medio natural, con los alimentos, absolutamente con todo,
Y esto pasa necesariamente por aspectos como el volver a encontrarnos con la condición más primigenia de honrar la madre ancestral. Durante mucho tiempo esto se olvidó y se puso, fue el paradigma del padre, del gran hombre, del gran macho, ¿no? Y esto es parte de las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Olvidamos la parte del respeto a la gran madre y entonces al mismo tiempo olvidamos la virtud de la dimensión sagrada de lo femenino que está en todo cuerpo. Se privilegió solamente un aspecto de estos, ¿no? No se trata de, como predominó lo macho, que ahora predomine la hembra, ¿no? Se trata es de verdad volver al equilibrio, a la armonía entre la relación entre lo masculino y lo femenino, porque en cada cuerpo existe esa dimensión, ¿no? Tenemos un lado femenino, tenemos un lado masculino, ¿sí? Si solamente hemos privilegiado el lado masculino, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todos los aspectos de nuestra vitalidad están truncados, ¿no? Somos como inválidos, ¿no? Y entonces se necesita construir nuevas prótesis, ¿no? Prótesis del espíritu, prótesis del cuerpo, ¿no? Pero esas prótesis pasan entonces por la reconstrucción. Prótesis en términos técnicos, por ejemplo, una prótesis son unas gafas para los lentes, o un bastón que necesita alguien para caminar, ¿no? O una silla de ruedas es también una prótesis, ¿no? O poner una pierna de madera, ¿no? Entonces necesitamos construir prótesis, pero no prótesis de este orden mecánicas, sino prótesis de orden espiritual, ¿no? De orden de permitir que el cuerpo vuelva a surgir de un modo totalmente distinto, ¿no? En eso estaría una acción de chamánica, ¿no? De chamanizar la existencia, ¿sí? Chamanizar nuestra existencia, ¿sí? Eso fue lo que produjo el gran giro en la época primigenia, ¿no? Eran pequeños grupos que definitivamente optaron por chamanizar la existencia y por eso cruzaron un umbral y crearon unas condiciones nuevas de existencia, modos de existencia nuevos, ¿no? Hoy es necesario de nuevo esto, chamanizar la existencia. No es tanto que tú te vuelves un chamán, ¿no? Porque para devenir chamán se requiere un aprendizaje, se requiere una virtud especial, se requiere como una especie de una escogencia por parte de unos seres sagrados y unos espíritus que te toman y te ponen en un lugar, ¿no? No se trata entonces de que todo el mundo se va a volver chamán, pero sí de chamanizar la existencia, que es distinto, ¿no? Construir modos de existencia totalmente novedosos, nuevos, en armonía con la vida, con las plantas, con toda la naturaleza, ¿no? Y en esa medida es como volver a reconstruir un ADN, ¿no? Una reconstrucción de lo genético, No tanto es una concepción del ADN biológico, ¿no? La cadena, ¿no? Sino más bien como lo genético ancestral, ¿no? En que es de donde procede los genes actuales, ¿no? Es decir, podríamos decir que es volver a hacer que nazca una nueva genealogía, ¿no? Una genealogía de todas las cosas radicalmente nueva, ¿no?
Y en esto las tradiciones chamánicas tienen muchas posibilidades de ofrecer conocimientos para hacer. Entonces, cuando un grupo de personas vamos a una fuente de agua y hacemos una ofrenda, estamos volviendo a actos totalmente ancestrales para una reconstitución de una nueva posibilidad en la virtud de la vida en el agua, ¿no? O si se va a una montaña, se hace una ofrenda, se hace una oración, se hace un canto, ¿no? Se están produciendo unas vibraciones, una genealogía nueva de lo existente en ese instante, ¿no? Y en esas circunstancias es que no es conveniente para esta época, entonces ahora que predomine lo hembra, porque predominó mucho tiempo el macho. No se trata de esto, ¿no? Porque es simplemente voltear la cara de la moneda, cara, sello, ¿no? No se trata de eso, sino de encontrar formas totalmente distintas, ¿no? Y que tendría que ver mucho con lo que en tu documento planteas como el andrógino, ¿no? La androginia, ¿no? No se trata de... O sea, hay que encontrar el concepto en la existencia, ¿no? No tanto es como el conocimiento de lo que podría ser esto, sino es hacer de ese concepto un modo de existencia, ¿sí? Y entonces ahí ya hay otra condición diferente, ¿no? Porque si hay una característica particular de lo humano, es que lo sabe todo lo sabe, ¿no? Podemos encontrar un especialista, ¿no?, en la física más exquisita y refinada de los microátomos o como se puedan llamar, ¿no? Podemos encontrar un gran filósofo. Todos los conocimientos existen, pero no han servido para nada porque no han gestado modos de existencia realmente adecuados con la belleza de la creación donada. Entonces lo que se trata es de hacer de la vida un modo de existencia que se ponga en acción esta conceptualización. Entonces por eso no basta, no es suficiente hoy con decirnos somos hijos de la tierra. Todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice, somos hijos de la tierra. Sí, ¿y qué? ¿No? Lo que se trata es de reconocerse realmente que es hijo de la tierra, no la palabra, no el pensamiento de soy hijo de la tierra, sino realmente una acción práctica de que somos hijos de la tierra, ¿no? Entonces se trata es de construir algo radicalmente distinto, una acción diferente, ¿no? Que tendría que ver más como más que con seguir un guión, ¿no? A poner en acción un guión, ¿no? Se trataría más bien en poner en acción una performance, ¿no? Y eso sería justamente que el acto mismo es el que produce una transformación a nivel estético, a nivel del sentimiento, a nivel de lo que se vive, ¿no? Y también, si se quiere, sería necesario en esa performance de la vida entrar, no hacer performance en una plaza pública y qué lindo el performance, sino hacer de la vida una performance, ¿no? Y entonces, claro, los actos de performance en un sitio público también son efectivos, pero habría que ir más allá y es hacer de la vida una performance, ¿no? Y entonces no hay un guión, sino que se trata de buscar la renovación, ¿no? Y ponerse en esa condición de la involución, ¿no?
En Tuba hay una imagen muy linda que es el signo que configura el sentimiento de la existencia de la vida en esa región, ¿sí? Es muy parecido al uroboros, ¿sí? Pero es un tigre, no es la serpiente, sino es un tigre que es una serpiente, ¿no? Entonces es el movimiento que no es el anillo de Moebius, sino es el círculo. ¿Sí? Y en el círculo hay una condición que es la espiral, ¿no? Que configura, el movimiento de la espiral configura el círculo, ¿no? Y entonces es diferente, porque en el movimiento del círculo nunca estás repitiendo el mismo transcurso, sino que estás yendo en la posibilidad más amplia del recorrido, de la transfiguración, ¿no? Y al mismo tiempo en ese recorrido y en esa transfiguración estaría la necesidad de encontrar un devenir totalmente distinto, ¿no? Un devenir totalmente distinto, ¿no? En que es lo que, el modo como actúa el chamanismo, ¿no? El chamanismo actúa por instinto, no por pensamiento. Si en una situación particular es necesario hacer una curación a alguien, y si el chamán se sienta como el pensador de Rodin a ver cómo lo curo, se le muere el paciente, se le muere la persona. Tiene que aquí actuar ya, y no hay lugar a ponerse a pensar cómo lo curo, sino a hacer la curación, ¿no? Y haciéndolo surge la curación, y no es un modelo a copiar. Los chamanes siempre cogen así y hacen así, y entonces no, realmente no es así, ¿no? No hay un modelo para ponerlo en práctica, no hay un guión para ponerlo en acto, sino que es haciendo, y es entonces un acto instintivo de curar. ¿Mm? Una fuerza atraviesa el cuerpo y pone en acción al cuerpo para que se produzca la curación. ¿Mm? Se invoca, se pide la oración, justamente por eso en una de las formas más sagradas y más importantes en una práctica del chamanismo es pedir ser un hueso hueco, ¿no? Se implora por ser un hueso hueco, ¿no? En el que no soy yo, no está predominando el yo, sino que es simplemente ofrecerse para que las fuerzas sagradas actúen y produzcan una configuración nueva de las cosas, ¿sí? Pero eso habría que hacerlo ya a un nivel mucho más amplio, ¿no? Y entonces muchas cosas prácticas, ¿no? Muchas cosas prácticas. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo hacemos una cosa? ¿Cómo hacemos otra? ¿No? Es muy triste la cantidad de basura, de plástico que está cubriendo la tierra, la cantidad de aguas, de desechos, de todas las cantidad de ciudades en Latinoamérica que llegan a los ríos, ¿no? Una cantidad de cosas espantosas que hay, y que es necesario una transformación total de esa situación, de esto. Y por eso entonces es más la importancia del cuidado de sí, ¿no? Cuidado de sí quiere decir el cuidado de todo el entorno, porque esta plantita está relacionada con todo, con la otra plantita, con la hormiguita, con todo, ¿no? Y entonces es el reconocimiento de esa situación especial. ¿Mm? Esto que se menciona requiere de una labor muy especial, de una gran dedicación. ¿Mm?
Y se requiere entonces de un poder especial, un poder que no es de los humanos, sino que es un poder sagrado que procede de lo más sagrado que hay, de lo más sagrado existente, ¿no? El Gran Espíritu, muchos modos particulares de mencionar a esto, dimensión de lo más sagrado, absolutamente sagrado, ¿no? Una forma de muy especial está justamente en propiciar una relación de reconocimiento de esa existencia sagrada, ¿no? Por medio de una palabra, por medio de un acto, una forma, un canto, ¿no? Un sentimiento que se puede como nombrar como una oración, ¿no? Y como una ofrenda especial para propiciar esas transformaciones. Y en cada cultura hay modos particulares de realizar esa oración, de dar gratitud y de dar mucho amor por todas las virtudes que se nos permite conocer y que además no conocemos. Podemos simplemente enviar un sentimiento de gratitud a todo lo más sagrado, ¿no? Y solicitar de un modo lo más noble la posibilidad que podamos entre todos las gentes construir un nuevo modo de existencia. Podemos ofrendar amor, gratitud y por medios especiales que la misma Madre Tierra nos dona para hacerlo, como por ejemplo un cristal, ¿no? O un cristal de cuarzo, una florcita, ¿no? Una planta que propicia transformación al ser ofrendada, ¿no? Con un sentimiento muy especial de gratitud y amor, ¿no? Y podemos así empezar a transformar las aguas, ¿no? Son modos que ojalá todo el mundo lo pueda hacer y lo puede hacer, ¿no? Ir a una fuente de agua, dar gratitud, entregar algo que surja verdaderamente con muchísimo amor y muchísima gratitud. Y ese poquitico, que al mismo tiempo es inmenso de amor y gratitud, puede transformar las cosas, ¿no? El agua siempre está en nuestro cuerpo, siempre la bebemos, ¿no? No podemos seguir existiendo, no solo los seres humanos, sino no podemos seguir existiendo todos los seres que existimos en la Tierra con estas condiciones ecológicas, ¿no? Y el agua es el principal elemento de la vida, ¿no? Entonces, si empezamos poco a poco transformando el agua, al mismo tiempo que bebemos ahora agua pura, sacralizada, con armonía, con amor, eso también transforma nuestro ser y transforma a los otros seres, a las plantitas y a todo. Entonces estas ceremonias son muy antiguas, son supremamente antiguas, en que la gente siempre ha encontrado lugares específicos para realizar ese acto de gratitud, que es un acto de unirse, de acercarse, de juntarse, de reconocerse que somos parte de esto mismo. Y también esto es muy importante porque nos ayuda a darnos cuenta que no somos lo más importante
de la vida en la tierra, ¿no? Creemos que somos lo más importante de la vida en la tierra, ¿no? Normalmente decir seres humanos es el gran ego de todos los humanos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Pero si miramos a nuestro alrededor, las relaciones entre una persona y otra son agresivas y las relaciones con el entorno son totalmente agresivas. Entonces mejor como bajar un poco y permitirse más bien dar gratitud, honrar el agua, honrar la vida, honrar los árboles, las plantitas. Y eso también nos ayuda entonces a bajarnos y a sentirnos que más bien, en lugar de ser los importantes, que recibimos todo, más bien los que debemos dar, estar dando más de gratitud y de amor. Y ahí podemos devenir importantes, ¿sí? En esa situación sí podríamos devenir importantes. La importancia de no ser esa otra importancia, ¿no? La importancia de construir algo totalmente nuevo, ¿no? Y de crear sentimientos novedosos de transformación. El reconocimiento, cuando un pueblo como los Kogi reconoce que en todo lo que existe hay una condición genealógica de lo masculino y lo femenino, del padre y la madre, es porque así es, ¿no? Y entonces la importancia de que los machos honremos a lo femenino, ¿no? Normalmente eso ayuda mucho. Si yo le digo a un hombre, vas a honrar a la mamá, del agua, de la planta, eso ayuda a que se cuestione en el acto mismo, ¿no? Voy a honrar es a lo femenino, ¿no? Y lo mismo, una condición que pueda ser un poco radical en un ámbito de mujeres, ¿no? En que la importancia de volver a lo femenino radica en ayudar a lo masculino a que se vuelva noble y que reconozca lo femenino también, ¿no? Entonces es honrar a lo masculino. Produce un cambio de paradigma al mismo tiempo, ¿no? ¿Mm? Porque no es que se esté negando como mujer, sino que está es reconociendo de que el único modo de transformar es que nos tomemos de la mano todos, ¿no? Mujeres con hombres tomados de la mano, lo femenino, lo masculino, con niñas, con niños, con ancianos, y podamos entonces reconocer que hacemos parte de esa condición, ¿no? Como esa figura universal más conocida de el Tao, ¿no? Del Yin y el Yang, que hace parte indivisible, ¿no? Y que está el puntito de lo femenino en lo masculino, el puntito de lo masculino en lo femenino, ¿no? Esa condición es la que tal vez necesitamos, porque es lo que podemos ver en el entorno, ¿no? Es lo que podemos apreciar en el entorno. Hay un conocimiento que es reconocido por muchísimos pueblos de la tierra, especialmente los pueblos más primigenios, ¿no? Y es de que en una generación alguien pudo haber existido como mujer, y en una otra generación, ya sea anterior o posterior, ese ser tiene la posibilidad de existir como hombre. Esta es una evidencia de las muchísimas de esa condición andrógina de la existencia humana, ¿no? En que podemos
nacer en una o en otra condición, ¿no? Y que está inherente en cada uno de nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros existe esa configuración, ¿no? A veces una situación particular nos puede producir un enternecimiento, una condición en que podamos de pronto permitir llorar de la emoción, ¿no? Ahí en ese momento surge algo que corresponde a esa situación, que no es que los hombres no puedan expresar un sentimiento de algo como tan sublime, tan especial, en que se produce algo que fluye del alma, del espíritu, que se manifiesta con lágrimas de emoción, ¿no? En ese momento, hasta los más radicalmente machos, se les configura, por lo menos en ese instante, esa posibilidad de lo andrógino, digamos así, que existe, en que puede estar presente al mismo tiempo estas dos condiciones, ¿no? Son muchas las modos de esa existencia, ¿no? Y esto es un aspecto que es necesario volverlo a descubrir, y hace parte de esa condición de la involución, ¿no? De volver otra vez de permitirnos, ¿no? A vivir esa experiencia. No se trata de un transexualismo, no se trata de eso, ¿no? Porque se puede pensar, entonces ahora los hombres deben volverse gays y las mujeres volverse machos, o todo el mundo gay. No, no se trata de eso. Alguien puede ser gay, es diferente, ¿no? Lo que se trata es justamente de no de una transsexualidad, ni de un transvestismo, sino que lo que se trata es justamente de permitirnos que se armonice esa condición en nuestro espíritu y en nuestra existencia, de que lo más antiguo es que en el espíritu está presente esa condición única en una sola dimensión de lo masculino y lo femenino, exactamente como esa figura del Tao, ¿no? Y que hay muchas figuras en diferentes culturas. La menciono porque es la más conocida, que si yo la menciono inmediatamente nos viene a nuestra mente esa figura, ¿no? Pero si menciono otra, tal vez no es tan inmediata la presencia de una configuración de ese orden, ¿no? Eso sería lo importante, ¿no? Y es esa condición entonces en que podamos reconocer en una ofrenda y en una oración esa complementariedad, ¿no? Esa configuración especial, ¿no? Hay un gesto muy particular en las configuraciones de algunos petroglifos y de algunas estatuas prehispánicas en el mundo andino, en la que los seres humanos aparecen en esta posición. Es muy relacionado justamente con esto, ¿no? El lado izquierdo abraza el lado derecho abraza al lado izquierdo, ¿sí? Y es lo que hacerlo así en algún momento en la vida nos ayuda también a que nuestro lado derecho del cerebro abrace el lado izquierdo del cerebro, ¿no? Y se puede ver en muchas tradiciones, en muchas configuraciones muy antiguas, esa posición, y que sería una forma bonita de empezar a curarnos en algún momento, no cruzar de pronto así, sino cruzar así. Eso.